Ya estamos con Jorge Altamira, otra semana demasiado movida para el gusto nuestro, pero a nivel informativo yo creo que da mucho para hablar. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo bien, ustedes supongo que también. Y el clima hermoso, y después la situación del país no tanto. Por eso es que queremos hablar con usted, porque esta semana pasó de todo. Al final salió el decreto reglamentario de la reforma laboral, es un montón de medidas que dicen que es para generar trabajo, otros dicen que es para quitarle todos los derechos a los trabajadores. Y esto hay que aclararlo, que se hizo con el consenso de la parte empresarial, pero también de la parte sindical, es decir, de la oposición política que está al frente de la Corporación General del Trabajo. ¿Qué nos podría comentar al respecto? ¿Cómo lo ve usted, Jorge? Bueno, realmente es una contrarreforma, es una contrarreforma profunda porque empezando por el tema de las indemnizaciones y la libertad para despedir, forman un fondo de desempleo que no solo no cubre los despidos arbitrarios que van dirigidos especialmente a los activistas. ¿Por qué motivo? Porque este, para cada obrero en particular, a la patronal se le abarata el despido por medio del fondo de desempleo. Lo que le encarece es que tiene que aportar a ese fondo. Y con ese fondo se pagan, digamos, las indemnizaciones. Bueno, los despidos regulares los sacarán de ahí, pero eso abarata enormemente la capacidad de represión política cuando se trata del despido de trabajadores que se organizan, que toman iniciativas, que son una expresión de una conciencia más avanzada entre los trabajadores. Significativo también es esto, que ese fondo de desempleo puede ser manejado por una compañía de seguro, con lo cual se transforma en una caja para operar en la bolsa, en los títulos públicos, en la compra de dólares, etcétera. Es una especie de AFJP, pero no para jubilados, sino aplicada acá al caso digamos, de las indemnizaciones. Bueno, por ejemplo, blanquea a un costo cero a los trabajadores que se encuentran en una situación informal, pero eso depende es una iniciativa que tiene que tener la patronal. Entonces, después de haber incurrido en una violación de la ley por décadas, no sufre ningún castigo, sino que puede ingresar hasta a este tipo de blanqueo y eventualmente se la va a premiar con la eliminación de los aportes patronales a las cajas de jubilaciones, porque el gobierno quiere disminuir el llamado costo laboral. Es decir, que va a estar en blanco, pero en las condiciones en que hoy se encuentran los trabajadores que están, digamos, que están informales. Esto tampoco garantiza de que las patronales elijan este blanqueo, porque blanquear a los trabajadores significa también blanquear todo lo que es comercio en negro de la empresa, porque una vez que en el giro de la empresa aparecen no uno o dos trabajadores formales, sino toda la planta de trabajadores formales, entonces se supone que es una empresa más grande, tiene una producción mayor y por lo tanto las ganancias tienen que corresponder al nivel del giro de la empresa. Bueno, muchas de esas cosas son hoy en negro, aprovechando la informalidad laboral, y las patronales también pueden negarse, digamos, a eso. También establece el cercenamiento del derecho de huelga. El sindicato aeronáutico hoy apeló y obtuvo un fallo favorable de la Cámara Federal. Pero el gobierno va a apelar este fallo de la Cámara de Seguridad Social, de la Cámara del Trabajo. Pero el gobierno va a apelar este tipo de fallo de la parte laboral de la justicia y seguramente va a terminar ganándolo. Esto muestra también una inclinación de la burocracia de los sindicatos a adoptar el método judicial y no el método de la lucha directa en defensa del derecho de huelga.
Al final de todas estas arbitrariedades, como por ejemplo no considerar, como por ejemplo alargar el periodo de prueba, es decir, que un trabajador al cabo de un año puede ser despedido sin indemnización porque estaba de prueba. Bueno, dada la gran desocupación que hay, se puede empezar a contratar trabajadores por 8 meses, despedirlos, contratar a otros por 8 meses, volver a despedirlos, y en este caso no se paga absolutamente ninguna indemnización, ni siquiera del Fondo de Desempleo. Son numerosas las arbitrariedades, y este es el gran gancho que hay entre las patronales y el gobierno, y de lo único que se ha preocupado la CGT es del tema de que el aporte sindical no sea solidario, sino que sea compulsivo, y también contra las minorías sindicales, aunque en el proyecto se le atribuye a las minorías sindicales una representación en la comisión directiva, pero para eso las listas opositoras tienen que obtener un caudal, digamos, equivalente de votos. Y uno de los grandes fraudes en las elecciones sindicales es que están controlados por la burocracia, las mesas, etcétera, y bueno, simplemente la lista opositora no va a obtener los votos requeridos para esa representación, digamos, como minoría. Bueno, es una entrega fabulosa respecto a lo que han sido las grandes conquistas del movimiento obrero en concepto de defensa, no conquista porque se avanza una barbaridad. El derecho laboral es un derecho defensivo que procura atenuar, mínimamente, pero que atenuar los niveles de la explotación capitalista. También se inventa esta figura del colaborador, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a ponerme a fabricar ladrillos, por ejemplo, y tomo a 3 personas, los hago figurar como colaboradores y también quedo libre de todo tipo de aporte, de todo tipo de relación laboral. Sí, porque se anula la relación de dependencia. En determinadas condiciones, para determinado tiempo de empresa, esto se extiende a 9 trabajadores. Ahora, la importancia que tiene no solo es esta que estamos denunciando, que usted muy bien señaló, sino que las llamadas pymes hoy tienen un carácter diferente al que tenían, digamos, hace 50 años. Hace 50 años, en general, una pyme era una pequeña empresa independiente. Hoy las pymes integran una cadena de producción de grandes empresas que se han despojado de la producción en sus propias plantas, de todo lo que tiene que ver con componentes del producto final, y lo ha distribuido en una gran cantidad de pequeñas pymes, de pequeñas empresas que realizan los trabajos parciales, las llamadas tercerizadas. Claro, se terceriza. Se terceriza. Entonces, a partir de esta reducción salarial tan importante, pérdida de derecho, etcétera, las grandes empresas pueden imponer un contrato con las empresas tercerizadas en la que la disminución del llamado costo laboral o la rebaja esta de salarios y condiciones de trabajo se transfiere por medio del contrato entre la empresa principal y la tercerizada, se transfiere a la empresa principal. En cambio, la ley lo presenta como una ventaja que se le da al patrón de la tercerizada. ¿Me explico? Sí, correcto. Estamos defendiendo a las pymes. No, estamos defendiendo a las grandes empresas que con su poder de contratación y de selección, quién va a integrar mi cadena de producción, impongo las tarifas que corresponden a una disminución del costo laboral por medio de esta reforma laboral. Aparte, lo bueno es señalarlo también, que esto no es que lo inventó Milei, este sistema de precarización laboral, que aún aquellos gobiernos que se llaman populares y a través del trabajador fueron los que han favorecido este tipo de tercerización laboral, que significa una precarización laboral que sufren muchísimos trabajadores, ¿o no es así, Jorge? Bueno, sí, hay que recordar lo siguiente. Esta reforma laboral estuvo a punto de imponerla de la Rúa, y el autor de la reforma laboral con de la Rúa en el año 2000, que fue Techín. Se la llamaba la ley Techín.
Ahora, ¿qué ocurre? Hubo una coima al ministro de Trabajo para poner esta ley, es decir, aquello de que el ministro pedía la famosa tarjeta Banelco, ¿no es cierto? Es decir, hubo una corrupción no solo al ministro de Trabajo, también una numerosa cantidad de senadores peronistas. Y cuando esto fue denunciado y estalló un escándalo, bueno, tuvieron que renunciar algunos, por ejemplo, un asesor, no me acuerdo su nombre ahora, un asesor, lo tengo en la punta de la lengua, un asesor muy importante de la Rúa que está reapareciendo, bueno, tuvieron que renunciar y quedó estrangulada esa ley. ¿Por qué señaló de la Rúa? Porque el personal político o administrativo del gobierno de Milei es el personal de la Rúa. Sturzenegger estaba con De la Rúa, muchos de estos funcionarios estaban con De la Rúa, ¿no es cierto? Se recogió ahí y después participaron bajo el gobierno de la Rúa del mismo tipo de megacanje que ahora quiere hacer Caputo. Entre De la Rúa, Macri y ahora Milei hay un hilo de continuidad, con el agregado de que Milei fue asesor de Scioli en la campaña electoral que Scioli tuvo contra Macri. Bueno, yo esto no se lo iba a preguntar, pero usted lo ha nombrado, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted del megacanje que se planea? Bueno, eso es una estafa económica que va a ser muy costosa, porque ¿qué es un megacanje? Un megacanje significa lo siguiente, que se va a contratar un préstamo a una tasa de interés abusiva, pero inferior a la que sería hoy. Es decir, hoy sería una tasa abusiva de 6 veces la tasa de interés internacional, y el Caputo calcula que puede hacer pasar este préstamo, si logra bajar esa tasa de interés, a que sea 4 veces superior a la tasa internacional. Por menos no va a conseguir nada, absolutamente nada. Él sabe perfectamente bien, y lo saben todos porque aparece en los diarios todo el tiempo, que hoy una tasa que tiene que pagar Argentina en el mercado internacional, que hoy por ejemplo es el 4% o el 3%, dependiendo del plazo en el mercado internacional, va a tener que pagar el 16%. O va a tener que pagar el 18%, y bueno, por lo tanto es imposible, porque si no puede pagar la deuda de hoy, no la va a poder pagar nunca la otra a una tasa tanto más elevada. Entonces, ¿qué hace Caputo? Caputo dice lo siguiente: bueno, si yo logro bajar el riesgo país que mide la tasa un poco más, si lo logro colocar, digamos, en 1000 puntos, lo cual significa, dado 1000 puntos serían 10%, 11%, y la tasa de interés es del 3 o del 4, es decir, que sería 3 o 4 veces la tasa internacional. Como no voy a hacer un canje extraordinario, sino que lo voy a ir haciendo de a poco para ir pagando la deuda actual, a lo mejor lo meto. La consecuencia es que va a contraer un préstamo a plazo inferior, con garantía del oro, por eso lo sacó, y una deuda mayor en términos de intereses. Por eso sacó un decreto, Milei, anulando la ley de administración financiera, que dice que cuando se va a hacer un contrato de deuda tiene que intervenir el Congreso, y el contrato tiene que tener alguno de estos 3 ventajas para la Argentina: que en lugar que el plazo que se contrate sea más largo que el que existe; si eso no ocurre, que por lo menos la tasa de interés sea inferior a la actual; y si eso tampoco existe, que haya una quita en el capital. Bueno, él anuló esto, que es una ley, por decreto. Pues, esto es totalmente ilegal, no se puede anular una ley por medio de un decreto, y entonces puede firmar un acuerdo de deuda a una tasa mayor, sin quita y a un plazo menor. Todo lo contrario de lo que dice la ley de administración financiera. Y esto es Caputo de cuerpo y alma. Este es Caputo. Caputo es un hombre preparado para este tipo de operaciones, ¿no es cierto? Otra noticia de la semana
es que parece que se han enterado que está cayendo la imagen del señor presidente, ¿no? Por más que cambie de romances, de ficciones. ¿Se podrá revertir este proceso de deterioro de imagen pública de este gobierno o usted piensa que el descontento se pronunciará y en qué puede desembocar en el caso? Es una opinión personal. Sí, sí. Yo creo que las encuestas disimulan el nivel de repudio que tiene Milei, porque las preguntas están estructuradas de tal manera que el encuestado tiene que elegir determinado tipo de opciones, ¿no es cierto? Y entonces le van armando esas opciones. Ahora, en la calle y en todos los lugares, el repudio es general, Sí. sin distinción de cómo votó uno u otro, y se manifiesta esto cotidianamente. Y además, lo que la encuesta no registra es que la oposición al gobierno es una oposición intensa. Hay países que prefieren a Pepe en lugar de Juan. Pero bueno, si mañana sale Juan y Pepe, no es el fin del mundo. Acá la oposición de la masa de los jubilados, de los docentes, de los trabajadores industriales, no es una oposición tibia, limitada, es intensísima, porque nadie llega a fin de mes. Y ahí viene el dato de pobreza del 52%, que por la magnitud que tiene, abarca la totalidad de la clase obrera industrial. Bueno, siempre hay una relativa excepción, por ejemplo, algunos pagan el impuesto a la ganancia, pero abarca el 89% o 95% de la clase obrera industrial. No es que abarca la población que se ha quedado sin empleo. Y esto tiene una repercusión absolutamente descomunal. Como las preguntas están hechas en función de si uno prefiere a uno que prefiere al otro, como la gente no prefiere a la oposición, vacila o enreda sus respuestas. Esto se registra, esto se palpa políticamente. Hay un encuestador que hasta hace muy poco, peronista y kirchnerista, decía que la atadura del trabajador o del encuestado a Milei era total y completa, y que los políticos se tienen que dar cuenta que hay un nuevo paradigma y Ahora con la misma convicción dice lo contrario, con la misma convicción. Mira, aparte suceden hechos que desmienten este tipo de datos. Por ejemplo, hay un espectáculo público, un recital de una banda, alguien empieza a putear contra Milei y se junta el 90% de la gente a putearlo. No es que se junta el 45, el 52, en un estadio de fútbol. Yo hablo con la gente todo el día por la actividad con la cual yo me gano la vida, que hablo con muchísima gente, y el nivel de rechazo que yo veo general no coincide con estos datos. Yo no sé de qué manera. Aparte, se vio cuando hizo el otro día el presupuesto, no fue nadie. Acto que va Milei, no va nadie, tienen que poner maniquíes. No, la gente apagó el televisor. También. Ese dato es un dato. No, la gente apagó el televisor, cayó el rating al piso de todos los canales de cable y de aire. Y ese dato, ese mismo domingo, yo lo tomé como un dato decisivo, porque uno conoce, bueno, vivimos en el mismo país. Para que la gente apague el televisor, ya el repudio no puede ser más incontenible, porque no había ni curiosidad para ver lo que decía, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que hay que distinguir es la bronca de la gente con la capacidad de reacción política frente a los eventos. Son dos cosas completamente diferentes. Hay una bronca brutal que se va a canalizar políticamente, pero eso requiere un proceso más complejo, de comprensión mayor, de nuevas figuras, nuevos partidos, fuerzas, programas, de toda una pelea política que va a ir ordenando en términos de acción lo que es una bronca. Yo creo que el mejor aliado del gobierno, si está de acuerdo, es el principal partido de la oposición, que genera tanto asco,
Que por eso es que Milei pudo llegar a la presidencia y que todavía hay gente que lo sostiene. No sé si usted está de acuerdo con eso. Sí, ocurre lo siguiente, acá también hay una trampa que es muy interesante. Cuando mayor contenida es una protesta, porque no encuentra ningún tipo de canal, la consecuencia es que luego estalla en forma más explosiva. Las cosas que van canalizándose día a día, hora a hora, en una forma gradual, no tienen ese carácter, bueno, son pacíficas relativamente hablando. Las que están contenidas solamente se expresan por medio de estallidos, con lo cual que el servicio que se le hace, digamos, es completamente relativo. Además, están en acuerdo todo el tiempo. Por ejemplo, el otro día, la expresidenta Cristina Kirchner hizo una defensa del equilibrio fiscal que en las actuales circunstancias es un apoyo político al gobierno, porque del único equilibrio fiscal que estamos hablando es del equilibrio fiscal que pagan los jubilados, no que pagan los empresarios. Yo hoy escribí un artículo sobre la cuestión de la pobreza, en que señalo algo que es interesante, aunque esto que le voy a decir a usted no lo puse. Durante la pandemia se gestó la mayor emisión de dinero para el sostenimiento de las grandes empresas, y algunos de esos dineros fueron usados para comprar dólares, sacar el dinero del país, etcétera. Fue una cifra absolutamente descomunal. Nadie la conoce, pero al final el Banco Central, absorbiendo el circulante ese, terminó acumulando una deuda con los bancos de 40.000 millones de dólares. Es decir, que podríamos decir que esos 40.000 millones de dólares aproximadamente es el subsidio que se le dio a los capitalistas mediante una gigantesca emisión monetaria que quedó como deuda del Banco Central, pero al quedar como deuda del Banco Central, el Banco Central pagaba intereses por esa deuda. Y por lo tanto esa deuda crecía sola como consecuencia de estos intereses. Sí. Esta es la gran bomba que alimentó el proceso inflacionario subsiguiente a partir del año 2000, finales de 2020, principio de 2021. La grandísima bomba, etcétera. Ahora bien, mire usted lo que ocurre normalmente, o más o menos normalmente. Cuando la General Motors quebró, el gobierno norteamericano le dio un préstamo, fue muy interesante esto, y rescató a la General Motors, pero con el compromiso que cuando la General Motors se recuperara y volviera a un negocio normal, tenía que devolverlo. Y una cosa llamativa es que efectivamente después Obama reivindicó esta operación porque dice, yo gané plata. Es decir, uno dice que yo le di plata a una gran empresa, pero la recibí con una tasa de interés de vuelta. Y entonces pintó, en términos muy favorables, lo que es un rescate a una empresa capitalista. Acá en la Argentina, bueno, y en el exterior también, se financió la pandemia a los grandes capitales y no se les hizo devolver ese dinero nunca. Y como consecuencia de ese subsidio descomunal a las patronales, ha estallado un proceso inflacionario. Por lo tanto, ahora el equilibrio fiscal, en lugar de alcanzarlo mediante la devolución del dinero que le dieron en la pandemia a las grandes empresas, se financia bajando a los jubilados. En estos términos, Cristina Kirchner dice que el equilibrio fiscal es muy importante. Eso es un mensaje al gobierno, es un mensaje a las patronales, diciendo, miren, este tipo va a fracasar, pero si yo tengo una tercera oportunidad, voy a tratar de acercarme más a ustedes en estos términos de fiscal, etcétera, etcétera, lo que me acerqué en el pasado. Usted Entonces, en un momento, claro que hay una colaboración. usted en un momento habló del tema de la protesta, y yo vi que la organización política suya, que es Política Obrera, es como que tiene muchas expectativas con respecto a la marcha universitaria, ¿no? Que espera que sea multitudinaria. Para usted, ¿qué aportaría y qué significaría que se cumplieran las expectativas que ustedes tienen en esta marcha? ¿Qué cambiaría, qué mejoraría? No, lo que cambiaría es algo muy importante que, claro, yo personalmente, mi partido lo valoramos en forma extraordinaria,
El resto no. Cuando termine la marcha universitaria, mi ley no va a modificar el presupuesto nacional ni el presupuesto universitario. Pero el país ya cuenta con una masa de docentes, con una masa de estudiantes, con una masa de académicos que está dispuesta a pelear y que a través de estas movilizaciones va cobrando conciencia de que tiene que movilizarse. El papel de las movilizaciones como factor de educación política es extraordinario. Por eso a mí me fastidia cuando dicen, ay, cortan la calle, cortan esto, llevan a los niños. Yo cuando tenía 3 años, a lo mejor tenía 4, pero tengo un recuerdo. Es difícil tener un recuerdo de esa, pero yo lo tengo. Mi padre me llevó a una asamblea de su sindicato. La cosa terminó mal, por eso me acuerdo, porque se produjo un gran tumulto y entonces mi padre me agarró en brazos y me sacó de la asamblea. Entonces yo lo que me quedó grabado fue todo ese tumulto y el recuerdo fue acompañado por conversaciones con mi padre de a qué se debía ese tumulto. ¿Se entiende? Para que la gente no piense que estoy hablando a los 4 años de un recuerdo nítido que los chicos en general no tienen. A mí me ayudó muchísimo. A mí me despertó inquietudes impresionantes a los 4 años, 5 años. Yo después fui a otra asamblea gráfica que me llevó mi padre, pero ya no tenía 4 años, sino que tenía 9. Y en esa asamblea apareció Eva Perón. Y yo la vi actuar políticamente a Eva Perón de cara a una asamblea, porque se produjo un choque entre la asamblea y el interventor del sindicato, y Eva Perón no apoyaba al interventor. Se produjo todo un choque. Esa experiencia me enseñó más sobre la naturaleza del peronismo que cualquier libro, porque finalmente, ante la presión de la asamblea, Eva Perón se separó del interventor y concedió todo lo que pedía la asamblea. Es decir, el peronismo era un movimiento que quería frenar a los trabajadores, pero ante una presión extraordinaria terminaba concediendo para conservar el apoyo de una clase social que es históricamente decisiva para cualquier país y para el mundo capitalista. Entonces usted fíjese, y yo cuando he ido a la televisión decían, mire, llevan los chicos, mire esto, llevan lo otro, que ocupan la calle. De ninguna manera, yo en la televisión he defendido a muerte las manifestaciones. Las manifestaciones deberían estar en el currículum de la educación pública. Debería explicarse la importancia que tiene en la formación de un ciudadano, de una persona políticamente consciente y de un individuo maduro en participar de las actividades políticas y de las protestas contra la injusticia desde niño, porque el odio a la injusticia debe desarrollarse desde temprano. Yo creo que este argumento del corte de calles que siempre utilizan los grandes medios se cae solo por su propio peso, porque cuando se corta la calle porque es un desfile militar o se corta la calle porque es una procesión religiosa, ni a los medios ni a ciertos sectores les molesta. Lo que les molesta es que la gente salga y proteste, corte la calle. Si no, por una cuestión lógica, también le molestaría esas situaciones. Y con respecto a esto de... Sí, yo a mis hijos también los he, cuando eran niños, llevado a distintas manifestaciones, pero por más que ellos no entendían nada, es como que uno está plantando una semillita, ¿no? Otra noticia de la semana, que creo que es inevitable, que es el tema de los incendios que se están generando en la provincia de Córdoba, y que todo parece indicar que hay intencionalidad, ¿no? Porque en Córdoba hay muchos negocios inmobiliarios y agronegocios. En estos casos jamás hay una investigación donde se descubra quiénes son los que están haciendo los incendios. ¿Usted qué opina sobre todo este desastre que está ocurriendo en Córdoba, Jorge? ¿Qué le podría decir a la gente? Bueno, en parte, yo pienso lo mismo que usted, porque esto es muy antiguo. Es decir, no sé cuál es el motivo ahora mismo, ahora voy a ver lo que ocurre ahora mismo, pero quiero decir,
Esto viene hace mucho tiempo, porque hay mucha gente, muchísimos compañeros que viven en el interior de Córdoba. Y entonces lo voy conociendo todo esto. Y es un problema de la especulación inmobiliaria, porque esto tiene que ver en una provincia turística. Ahora, no podemos negar que como lo mismo ocurre en Grecia, lo mismo ocurre en la Amazonía, lo mismo ocurre en un lugar que me llamó mucho la atención, en Ecuador. Bueno, en la Amazonía ecuatoriana, eh, acá hay un gran problema de cambio climático. Por ejemplo, el otro día, una persona que yo conozco, militante, etcétera, me mandó un WhatsApp, es brasileño, de Brasil, para decirme qué temperatura había en San Pablo en la primavera. Y había 38 grados en primavera. Entonces, el problema del cambio climático también es muy importante. Y el cambio climático o la crisis climática se profundiza con estos incendios porque al eliminar forestas enteras para abonar un terreno para la soja o para, como usted dice, para la especulación inmobiliaria, el equilibrio climático se altera enormemente. Fíjese que aquí nadie habla como del equilibrio fiscal, no hablan del equilibrio climático. Para mí, el equilibrio climático es una ideología socialista empobrecedora. Es decir, que el único equilibrio que él considera positivo es aquel que tiene en cuenta el afano de las jubilaciones y la financiación de la clase capitalista durante la pandemia. Pero el problema climático es un problema absolutamente dramático y Milei en las Naciones Unidas se pronunció en contra y dijo que no iba a apoyar nada. Naturalmente no lo hizo pensando en que los estados van a financiar medidas de modificación de los proyectos energéticos que van a ejecutar grupos capitalistas y se van a llenar de plata. Él no lo hizo por eso. Él lo hizo porque defiende a los grupos extractivistas, ¿no es cierto? Y porque entiende que no hay que poner ninguna traba a la explotación de los recursos naturales. Él mismo está promoviendo esa explotación ese tipo de explotación en Vaca Muerta, en el Atlántico Sur, etcétera. Y permítame que conecte, digamos, todo esto de la posición del, digamos, con esto del cambio climático a muchas otras cuestiones, porque acaba de estallar un conflicto entre Villarroel y el gobierno que es muy importante, porque Mondino firmó un acuerdo con Gran Bretaña que permite toda una serie de conexión de vuelos de San Pablo, Córdoba, Malvinas, Chile, Malvinas, bueno, toda una serie de acuerdos, y ahora ha sacado un tuit repudiándolos todos, porque dice que lo único que nos dan a cambio de eso es el pasaporte para ir a ver ir a los cementerios donde están los soldados argentinos que cayeron en la guerra. Entonces usted acá tiene, con el tema del Atlántico Sur, donde actúa la Cuarta Flota Norteamericana, ahora usted tiene también, también tiene este tipo de cuestión. Y otra cosa más, creo que el discurso de Milei en las Naciones Unidas fue importante, porque si bien intelectualmente, si puedo, le voy a explicar por qué, revela que el hombre es un ignorante, políticamente él alineó a la Argentina con dos grandes guerras. Sí. La que está desarrollando Israel contra Líbano y Gaza, y la guerra de la OTAN y Rusia en Ucrania, que ya no es solo en Ucrania porque están bombardeando Rusia también. Las alineó, con lo cual Argentina ha quedado en una posición de vulnerabilidad brutal, porque las Islas Malvinas, en poder de los ingleses, son territorio hostil para Rusia si la guerra se extiende. Entonces, esta parte del discurso nadie lo señala, el alineamiento de Argentina con la guerra. Y el hombre comete la torpeza de anunciar y denunciar el neutralismo histórico de la Argentina, cuando el neutralismo histórico de la Argentina es un invento de los Milei del pasado, porque la oligarquía argentina
cuando Estados Unidos declaró que América era para los americanos en la doctrina Monroe, es decir, que en el continente americano no debía intervenir ninguna potencia europea, la oligarquía argentina se declara neutral, rechaza el planteo de Estados Unidos porque está atada a Inglaterra. Y esa neutralidad la mantuvo en las guerras para seguir defendiendo el comercio de carne y de trigo con Inglaterra. Por lo tanto, el hombre, creyendo que está repudiando el peronismo, en realidad está repudiando toda la historia de la oligarquía argentina, a la que él le adjudica que son los próceres, Roca, Avellaneda, ¿me entiendes? Todo ese personal que es el que asentó doctrinariamente y jurídicamente la ventaja del neutralismo, pero que la ventaja era económica, defender el comercio de exportación de Argentina con su plaza más importante en aquella época, que era el Reino Unido. Quedan 10 minutos, Jorge, y hay dos temas que me interesa que ustedes pongan. No sé si fue hace 2 o 3 programas que hemos tocado el tema de China y el error que cometía Milei en tachar a países por una cuestión ideológica, y prácticamente él en un momento dijo: nosotros no hacemos pacto con comunistas directamente, y se refirió a Venezuela, Corea, Nicaragua y con China. Pero casualmente ahora Karina Milei tiene previsto viajar a Shanghái para participar en la Exposición Internacional de Importaciones que inicia en noviembre, ¿no? Para ofrecer el sistema RIGI, bueno, y conseguir profundizar las relaciones comerciales. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, en primer lugar, eso de que él acusa a todo el mundo de comunismo, ninguno de esos países comunistas. Xi Jinping sacó la hoz y el martillo antes de él también, quiero decir, los gobiernos chinos le han sacado la hoz y el martillo a la bandera para anunciar que se han convertido en naciones capitalistas. Hoy China es una de las naciones capitalistas más importantes. Según como usted calcule el PBI, por per cápita, el PBI per cápita de China es superior al de Estados Unidos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque depende de que usted lo calcule en dólares o que usted lo calcule en la moneda de cada país. Entonces, como la vida es mucho más cara en Estados Unidos que en China, los ingresos mayores de los ciudadanos norteamericanos quedan neutralizados porque tienen también precios mayores. Y los ingresos menores de los chinos en parte quedan neutralizados porque también, digamos, los precios son inferiores. Entonces, comunismo acá no hay nadie es comunista, y no solo que no hay nadie comunista, sino que el sistema de represión de la clase obrera de China no tiene comparación con Patricia Bullrich. El sueño de Patricia Bullrich es instalar el régimen chino en Argentina en materia represiva. Allá en China nadie hace una manifestación callejera, de ninguna manera, y hay un control severo de la actividad en las fábricas, en las casas de estudio, etcétera, etcétera. Ahora, naturalmente, el mercado más importante para el sector agrario a nivel mundial es China, y eventualmente podría serlo para el petróleo o el gas, eventualmente. ¿Por qué motivo? Porque efectivamente China es importadora. Estados Unidos es exportador, pero China es importadora, tanto de gas como de petróleo. Hasta ahora eso no se manifiesta sobre Argentina porque tiene acuerdos con Rusia, tiene acuerdos con los países de la OPEP, etcétera. Pero bueno, algún petrolero de acá le habrá dicho: anda y ve todo eso, y ve esta cuestión. La situación se agravó porque la gente no se ha dado cuenta de la importancia que tiene que Petronas haya renunciado al acuerdo con YPF para sacar el petróleo de Vaca Muerta. Nadie se da cuenta. Y eso, ahora el presidente de YPF anda buscando socios y no lo va a encontrar. No va a encontrar los socios. ¿Y por qué no va a encontrar los socios? Porque el mercado petrolero y de gas a nivel mundial tiene una característica, y es que, por ejemplo, los países de la OPEP en materia de petróleo han frenado la producción para evitar una caída de los precios.
Es decir, que potencialmente es un mercado sobreofertado. No hay lugar para más productores. Cae el precio del petróleo como ha estado cayendo ahora, y por lo tanto el costo de vaca muerta queda comprometido para poder exportar y obtener de ahí un beneficio. Entonces la vulnerabilidad argentina es muy grande. Ahora, Estados Unidos lo que quiere no es que Argentina no comercie con China, porque entonces ¿de dónde van a venir los dólares para pagarle a los acreedores norteamericanos? ¿Me entiende? No, el problema con China es que China no invierta en la Argentina y desplace al capital norteamericano y que no invierta en cuestiones muy importantes. Por ejemplo, energía nuclear, las plantas de energía nuclear, por una tucha, ahí hay una crisis, en instalación de un puerto de aguas profundas en el Atlántico Sur, en la zona de Tierra del Fuego, que según Estados Unidos podrían después servir como bases militares o cosas por el estilo. Porque cuando Inglaterra y Estados Unidos se peleaban por Argentina, no tenía que ver con el hecho de que Argentina le vendía a Inglaterra, porque gracias a que Argentina le vendía a Inglaterra, los dólares, las libras esterlinas que sacaba de Inglaterra servían para pagar a Estados Unidos. No, era un problema de inversión. Quitarle el centro, quitarle el primer lugar de la inversión extranjera en Argentina e Inglaterra, para que ese lugar lo tuviera Estados Unidos. Quedan 4 minutos, Jorge, y esto sí es importantísimo que usted nos comente. Y después, y una última cuestión es la siguiente: esta gente es de cuarta. Por viajar a Shanghái y conocer Shanghái, estos sacrifican cualquier cosa. ¿Me entiende? Acá hay, pero esto se lo aseguro. Mire usted. Por este hombre viaja todo el tiempo porque le gusta disfrutar de las visitas al exterior, le importa un bledo. Son personajes sin ninguna consideración al drama de la pobreza de la Argentina y al impas a que ha llevado a este país el régimen capitalista. Esta semana la ONU intentó algunas iniciativas de diálogo y de alto el fuego para Israel con respecto al Líbano, y sin embargo no prosperaron sus intentos. El primer ministro se mantiene firme y dice que mientras Hezbollah opte por la guerra, Israel no se detendrá, e inclusive está patoteando a Irán, porque dice que es quien patrocina el terrorismo en la región. Así que está cada día un poquito más candente la zona. ¿Cómo lo ve usted? Kamala Harris. Bueno, en primer lugar, Trump, en una conversación, yo lo publiqué en una conversación con Netanyahu, le pidió que liquide todos los palestinos más rápido para que no interfiera en la campaña electoral y para que cuando él llegue a ser presidente la limpieza étnica en la región esté consumada. Kamala Harris, en plena este asunto de los pagers y de los walkie-talkie, todas esas bombas que fue colocando, sí, reafirmó, hay declaraciones, están en los diarios norteamericanos, reafirmó el apoyo a Israel. Y en el diario de hoy dice, lea la Nación de hoy, se ha enviado en estos días otros $4.000 millones de ayuda militar, mientras Israel está bombardeando Beirut, no está bombardeando la zona de la frontera, está bombardeando Beirut. No, el imperialismo mundial apoya esta política de Netanyahu, que la función principal que tiene es expulsar a los palestinos y convertir a todas las zonas ocupadas por Israel en este momento, tanto Gaza como Cisjordania, en territorio israelí, es decir, anexar esos territorios. Y eso tiene que ver con una política mundial de mayor amplitud que él expuso en las Naciones Unidas. Él mostró que hay proyectos fabulosos de corredores ferroviarios, corredores de transporte vial, fibra óptica, etcétera, desde el Golfo Pérsico
al Mediterráneo, atravesando Arabia Saudita y todos esos países. Es decir, en la cabeza del sionismo hay un nuevo orden en el Medio Oriente en el que Israel se instala como la gran potencia y no como un país pequeño, fuerte militarmente, pero como un país pequeño en un territorio reducido. Entonces esta es una ambición imperialista de una magnitud extraordinaria, siempre estuvo presente en los planes del sionismo. Yo se lo puedo demostrar por toda la literatura israelí de la escuela histórica revisionista, mostrando que desde principios del siglo XX ya estaba planteado todo este enfoque y que va siendo consumado a través de una catástrofe humanitaria espantosa y terrible, donde las mujeres y los niños son matados como moscas. Bueno, Jorge, llegamos al horario establecido aquí por la radio, así que me están haciendo señas. Le agradezco, creo que ha salido una buena emisión y nos vemos el viernes siguiente, si usted está de acuerdo. Maravilloso. Que tengan una buena semana de aquí hasta el otro viernes. Bueno, gracias, Jorge. Y no se olviden de participar de la Marcha Federal de la Educación. Trataremos, Jorge, de estar ahí. Bueno, nos vemos el viernes entonces, muchas gracias. Bueno, culminamos así una nueva emisión del programa radial Letras del Paraná y nos vemos el viernes siguiente, 17:30 horas, aquí en FM Cambalache, Dios mediante. Muchas gracias. Y canto al verte, tal vez por suerte, cruzando el puente brazo largo.